¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de los sensores, también llamados termistores, que se utilizan no solo en heladeras, neveras o refrigeradores, sino también en equipos de aire acondicionado en general, ¿sí? Sensores de temperatura. Son muy importantes porque, bueno, vamos a encender la cámara y vamos a poner a la protagonista de hoy. Acá tenemos una plaqueta o placa o tarjeta electrónica, ¿sí? Por aquí está el transformador, le llaman trafo, algunos colegas, tiene su display, y esto es de un aire acondicionado. Y acá nos vamos a concentrar en estos dos, uno de room o de ambiente y otro de cañería, de coil o de serpentina, ¿sí? ¿Qué función cumplen? Bueno, este sensor de avisarle a la placa o enviarle la información a la plaqueta o tarjeta o placa electrónica cuál es la temperatura ambiente en el interior del habitáculo de la habitación, ¿sí? De estos también tienen los equipos familiares de heladeras, neveras o refrigeradores. Y este es el de cañería, que también hay heladeras, neveras o refrigeradores, depende de tu país cómo se llama, donde ponemos los alimentos para refrigerar los alimentos, que tienen también tocando algunos, ¿no? Tocando la cañería, y también informan a la placa, a la tarjeta o plaqueta electrónica como esta, ¿sí? Le informan cuál es la temperatura de la cañería, en determinada parte de la cañería, porque tampoco es que se pone libremente o alegremente o al azar en cualquier parte. Bien, el tema es básicamente el funcionamiento, ¿sí? Antes de empezar con la parte de cómo es el tema de la prueba o el control para saber si los sensores están dañados, están averiados, rotos, defectuosos, como ustedes le digan. ¿Por qué hago tantas salvedades en el lenguaje? Porque me contacto con colegas de todo el mundo y en cada parte del mundo yo veo que se le dice de diferentes formas a lo mismo y hay diferentes lenguajes. Dentro de lo que es el lenguaje técnico hay una flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, esto en algunas partes del mundo le llaman tarjeta electrónica. Acá en Argentina le decimos placa electrónica o plaqueta electrónica. Bien. Y en alguna parte del mundo te dicen está bañado o está averiado. Acá decimos se rompió, no sirve. En otras partes dice está defectuoso. Pues. Aclaro, antes de arrancar, al hueso de lo que la mayoría va a venir, que es cómo se miden y diagnosticar si están rotos o dañados o defectuosos. Todos los videos son para técnicos y están pensados para colegas, no es para que algún cliente que no quiere gastar un peso entre a mi canal. ¿Por qué? Porque hay un riesgo eléctrico, ¿sí? Yo ya lo aclaro en los videos y no quiero, no soy responsable, mejor dicho, ¿sí? Porque yo no voy a entrar a tu casa a ver lo que vos haces en tu casa. Entonces, si vos, sin los conocimientos, las herramientas y el oficio suficiente, te pones a meter mano en esto, y son placas que operan con 220, 230 voltios de corriente alterna, o algunas 110, 120, y sabemos que por encima de los 50 voltios puede ser mortal. Es, eh, la tensión de seguridad es 24 voltios. A partir de los 50 ya hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces es bajo tu responsabilidad, si vos no querés llamar a un técnico, que a veces termina pasando que muchos lo hacen, no solo con aire acondicionado y refrigeración, sino con otros rubros como televisores, que empiezan a meter mano en las placas, queman algún componente y bueno, y después se dan cuenta y dicen, no, al final hubiera llamado a un técnico, fue peor el remedio que la enfermedad, por querer arreglar o no gastar, hice el lío. Bien, aclarado eso, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Yo pongo, por ejemplo, en el famoso buscador sensor termistor. ¿Qué pasa? Bueno, me da que hay diferentes modelos, opciones, ¿sí? Eh, Estamos viendo algunos tipos como los que, esto, ¿no? Como los que yo tengo acá, el símbolo eléctrico, acá este es el símbolo eléctrico.
¿sí? Y hay algo en particular con los termistores. Vienen PTC y NTC. PTC es Positive Temperature Coefficient, coeficiente de temperatura positivo. Y NTC es Negative Temperature Coefficient. ¿Qué significa eso? Bueno, ya lo voy a aclarar. Bueno, cada termistor tiene una curva característica como estamos viendo acá, ¿sí? Cada uno de estos tiene una curva. Si es NTC negativo, a medida que la temperatura aumenta, su valor en kilo ohms disminuye, su valor de resistencia. Y si es PTC, a medida que la temperatura aumenta, su valor en kilo ohms también aumenta, ¿sí? Es positivo. O sea, cada uno tiene un valor en kilo ohms. Kilo ohms es una medida de resistencia. Si no sabes qué resistencia, tensión, intensidad de corriente, tengo un curso de refrigeración desde cero, aclaro las magnitudes eléctricas básicas. Después también está la ley de Ohm, que te explica cómo se relacionan entre sí según el genio de George Simon Ohm. Bien, porque si no entendés lo que es resistencia o cómo medirla, también explico cómo se utiliza la pinza amperométrica en otro video en el curso. Pero para el colega que entiende, es eso, ¿no? A medida que va a ir subiendo la temperatura, el valor en kilo ohm va a bajar o va a subir. Y vienen, cuando uno los compra, dice, necesito un sensor o un termistor de 10K, 10 kilo ohm, 5K, 25K, 15K. Bueno, ese es el valor de temperatura a 25 grados centígrados. Repito, ¿sí? Si vos tenés un termistor de 10K, ¿sí? Supongamos que este fuera de 10, pues te dice 15K. ¿Sí? Los dos, y suelen ser los dos iguales, del mismo valor, igual que en las heladeras, suelen ser los dos del mismo, pueden ser de 2,5, 2,7, pueden ser de 5, pueden ser de 10, de 15. Este es de 15K, ¿sí? Si vos tenés un termistor que es de 15K, quiere decir que cuando la temperatura que incide sobre, sea de 15, perdón, de 25 grados centígrados, va a tener 15K, 15 kilo ohm en valor. Esta prueba se hace sin la placa y sin, obviamente, el sensor energizado y con el sensor desconectado de la placa. La última se corta y se puede volver a soldar porque ya sería una reparación. Si tiene ficha y se puede sacar, mejor, ¿sí? Liberás el sensor de la ficha, los que están soldados hay que desoldarlo, pero liberás el sensor de la fichita, sacás el sensor y lo probás con el tester o pinza amperométrica en la medición de kilo ohm. En la parte de resistencia, escala kilo ohm. Quiero saber cómo usar el tester o la pinza amperométrica, te dejo el link. Y, y hay otra medición posible, pero ya tenés que trabajar con la placa energizada, tenés que trabajar con tensión o bajo tensión, que no es tan recomendable, y que es, si vos desconectás el sensor y medís en corriente continua, suele ser, ¿no? 5 voltios, conectando el sensor tenés que tener 2,5 voltios. Si tuvieras los 5 voltios, eh, está abierto o en corto, le llaman algunos. El problema con este tipo de medición es que, una, trabajamos bajo tensión, como ya expliqué, y dos, despreciamos la curva completa del, del termistor. Vamos a compartir una imagen que en el caso de estos que estamos viendo nosotros, son del tipo NTC, tiene una curva. Si nosotros, vamos a compartir otra imagen. Si nosotros nos vamos a la tabla de 15, digo, ahí está, de 15K. Ahí, a los 25 grados, tiene 15. A ver si lo podemos compartir o lo estamos compartiendo. Ahí, ahí ustedes lo están viendo. Igual, a los 25 grados tiene 15 kilo ohm. A los menos 12, 13, bueno, y así. ¿Sí? A medida que subimos la temperatura o bajamos, va variando, ¿sí? Y a medida que sube la temperatura, baja o disminuye su valor en kilo ohm.
Entonces, esta es la medición más exacta, sacarlo, trabajar sin tensión o no estando bajo tensión y midiendo completo. ¿Por qué? Porque hay casos, son algunos, pero se dan, de equipos no solo de split o aire acondicionado tipo compacto o portátil, sino otros termistores o sensores de temperatura en heladeras, neveras o refrigeradores, que yo los controlo así, como les dije, el método poco ortodoxo, que es válido, algunos colegas lo utilizan, o lo controlo solo a 25 grados centígrados y me da el valor exacto. Pero el problema es cuando empieza a bajar la temperatura, empieza a bajar la temperatura, empieza a bajar la temperatura y empieza a subir su valor en kilo ohm. Lo mido con el tester hasta que llega un momento que pierde continuidad o se pone en corto absoluto o subir la temperatura, ¿sí? Se perdió. Entonces, hay que controlar estos valores para saber que esté cumpliendo con la escala que necesito, la curva que necesito. ¿Por qué? Porque la placa, ¿sí? Va a recibir esta variación, ¿sí? La placa electrónica o tarjeta electrónica o plaqueta electrónica va a recibir esa variación, ese sube y baja en kilo ohm por ley de ohm. La corriente es directamente proporcional a la intensidad, inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Si no saben qué significa, vayan y vean el video sobre ley de ohm. Eh, y la placa va a saber qué temperatura hay, porque si se fijan en el display que yo les mostré al principio, les marcaba, o le va a marcar la placa la temperatura ambiente. ¿Cómo hace la plaqueta para saber qué temperatura ambiente hay, cuál es la temperatura que tiene que arrancar y cortar? Bueno, en base a esto, ¿sí? Así que es muy importante. Bueno, mando saludos a los colegas de todo el mundo, de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de México, de Brasil, de El Salvador, de Puerto Rico, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Argentina, creo que dije, Bolivia, Chile, de todos lados, México, Estados Unidos, España, de todos lados, que siempre están dejando sus comentarios, que están agradecidos por los videos. Se me rompió la computadora más nueva que tengo, que tampoco es nueva. Estuve enfermo, salió un problema de salud, empecé con otro, así que bueno, venimos complicados. Pero no quería dejar de subir este video porque me parecía muy interesante. Vayan a ver los cursos completos, por favor, de refrigeración desde cero, electricidad aplicada a la refrigeración, perdón, y de eh, electricidad básica. Bueno, gracias a todos, gracias totales.